Una figura clave que ostentaba mucho poder en Venezuela fue traída por la DEA a este país hace apenas unos días. Se trata del ex magistrado Eladio Aponte, que con sorprendentes revelaciones vincula al presidente Hugo Chávez e importantes figuras allegadas al mandatario con una red de corrupción y negocios con narcotraficantes. Berioska Velasco, reconocida periodista, entrevistó al señor Aponte y nos acompaña en estos momentos en el estudio. Bienvenida. Queremos ver algunos pedacitos de la entrevista que usted le hizo a el señor Aponte. Veamos. Una pregunta para usted. Ahora, ¿existen presos políticos en Venezuela? Sí. Hay gente que la orden es no soltarlo. Principalmente los comisarios. ¿Quién da la orden y cuál es la orden y de qué? No le vienen de la presidencia para abajo. No nos caigamos en duda. En Venezuela no se da puntada si no la aprueba el presidente. ¿Usted recibió orden por lo menos de no soltar nunca a Simonovi? Simonovi, los policías del 11 de abril. ¿Cuál es la orden? Cuéntenos. ¿Cuál fue la posición de la sala penal? Convalidar todo lo que venía hecho. Pero eso en pocas palabras es aceptar que esos señores no puedan salir. Y que la justicia ahí le dio la espalda. Entonces, ¿qué le diría yo a los familiares? Tengan fe y luchen por lo que creen que merecen y tienen que luchar. Sí. Bueno, Berioska, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Qué nos cuentas sobre esta entrevista, sobre justamente eso que nos decía el señor Aponte y qué hay detrás de estas preguntas? Pienso que esta entrevista son unas revelaciones bien contundentes, sobre todo porque deja en evidencia la falta de independencia de los poderes en Venezuela. En las revelaciones de este señor abogado, que no es un simple abogado como ustedes lo pueden observar, él fue presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en mi país, y él en sus revelaciones dice que recibía llamadas telefónicas del mismo Poder Ejecutivo, del mismo presidente de la República para algunas respuestas en algunos casos, es decir, para manejar la justicia. Grave la situación porque sería el Poder Ejecutivo haciendo llamados a botón a magistrados para que tomen sentencias y decisiones dependiendo del color, dependiendo de si afectan o no afectan al gobierno. Sin lugar a dudas es gravísimo porque acá el magistrado Aponte lo que está dejando en evidencia es que hay sentencias que se venden. El Poder de Justicia en Venezuela... una caja de Pandora, o sea, hay una cantidad de personas involucradas en esto y realmente pues no tienen ni siquiera medida, ¿no? Hay una cantidad de revelaciones, no solamente se está dejando en evidencia, como te comento, lo de la falta de independencia del Poder Judicial, cosa que ya los venezolanos quizás conocemos, ¿no? Pero el hecho de que sea un ex magistrado, quien fue presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que te lo diga en vivo, es un poco impactante y es bien impactante para nosotros en nuestro país, sobre todo cuando nosotros no tenemos libre acceso a las fuentes oficiales, donde observamos que casos como estos tan graves, donde hay supuestas o presuntas vinculaciones entre funcionarios y narcotráfico, presunta corrupción dentro del Poder Judicial, no se está investigando. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no se investiga cuando los nombres son altas cabezas de los poderes? Tenemos otros invitados aquí con nosotros vía Skype. Uno de ellos es Gonzalo Jimió, es abogado, defensor en distintos casos de presos políticos en Venezuela. Señor Jimió, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su reacción a esta entrevista al escuchar estas palabras? Bueno, mira, yo creo que hay varias cosas que hay que rescatar acá y que se han venido denunciando en Venezuela desde hace ya mucho más de 10 años. Lo primero es que el exmagistrado Aponte está corroborando, sin dejar ningún margen de duda, que en Venezuela, tal y como se ha venido denunciando, existe persecución judicial por motivos políticos y que esto constituye una política de Estado que se articula contra diferentes factores de la disidencia de la oposición. Fíjate que él menciona casos de personas que están siendo señaladas como representantes de que fue la oposición, la sociedad civil, los comisarios Vivas, Forero y Simonovis. Menciona casos de la banca privada, como muchos que hemos tenido, de los que hemos tenido conocimiento en Venezuela, el caso del banquero Eligio Cedeño, el caso de personas que eran extorsionadas
en uso indebido del Poder Judicial, y también menciona casos muy importantes del ámbito militar en los que hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos que fueron constatadas también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso del general Francisco Uzón, del general Puyol y del caso de Otto Gebauer, etc. Y la pregunta que todos se hacen, o sea, ¿qué va a cambiar o qué se espera que cambie todo esto en Venezuela? Bueno, mira, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que se trata de una declaración que no es de Perico de los Palotes, es del expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia chavista. Esta declaración, este testimonio, hasta que no sea desvirtuado por otras pruebas, debe ser dado por válido tanto por los tribunales venezolanos como por las instancias internacionales, entre ellas específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso yo me atrevo a adelantar también que el Tribunal Penal Internacional, al que desde el año 2004 se han venido llevando denuncias del uso sistemático del sistema de justicia como arma de intolerancia, como arma de persecución por motivos políticos. Señor Gimón, muchísimas gracias por su participación. Definitivamente estaremos hablando con usted más adelante, pero queremos seguir hablando con Berioska. Berioska, cuéntanos un poquito más, sobre todo los comentarios que tiene el señor Jimiov en relación a esto y cómo se relaciona directamente con lo que te dijo el señor Aponte. Es importante y quizás es buena la pregunta para el abogado Jimiov, sobre todo, ¿quién podría investigar esto en Venezuela cuando uno de los nombres que da el exmagistrado Aponte es la fiscal general de la República, es también quien preside el Tribunal Supremo de Justicia? ¿A dónde podemos acudir los venezolanos dentro de nuestro país para que se dé este tipo de investigaciones? Tal como lo dice el abogado, ¿cómo sabemos nosotros los venezolanos qué sentencia fue política o qué sentencia no fue manipulada? O sea, de esto salen una cantidad de interrogantes tremendas. ¿Cómo saber cuántas personas quienes están privadas de su libertad o cómo explicar si fue un caso político o no? ¿Quién dice que fue manipulado? ¿Quién no? Solamente hay una lealtad hacia un proceso político, dejando a un lado lo que es la lealtad a la Constitución que establece la diferencia de poderes, o hay dinero también que reciben Yo puedo estos magistrados. entender de cierta forma el furor que tenga que vivir la oposición y las personas que se saben y que conocían todas estas operaciones fraudulentas de Hugo Chávez y toda la manipulación con la justicia. Pero yo quisiera saber desde tu punto de vista como periodista y como venezolana, cómo la gente que sigue a Chávez aún, ¿qué pruebas necesita para darse cuenta que este es un gobierno corrupto, que juega con los fondos del Estado, que juega con la política y que juega con todo? O sea, esta entrevista que tú hiciste, ¿cómo la van a recibir los chavistas? Entiendo que el testimonio que da el exmagistrado tiene unas revelaciones muy graves, pero no queda de mi parte calificar al Estado venezolano o al presidente Hugo Chávez como corrupto o alguno de esos calificativos. Lo triste de esta historia es que los venezolanos desconocemos o no sabemos a dónde acudir para que alguien investigue. No solamente la falta de independencia de los poderes, hay puntos graves. Hubo un caso de narcotráfico, de presunto narcotráfico que comentaba el exmagistrado, en donde aparentemente cercanos del anillo de seguridad del propio presidente Chávez lo habrían llamado, ministros lo habrían llamado para que favoreciera. Casos tan graves como la denuncia que él asegura, que dice que droga estaría dentro de cuarteles del ejército. Es decir, no droga en decomiso. La denuncia de las revelaciones que hace Aponte es que estarían siendo utilizados cuarteles del ejército, cuarteles venezolanos para almacenar droga, presuntamente para facilitar el narcotráfico, según las palabras del señor Aponte. Tenemos otro video que queremos mostrarle a nuestros televidentes. Adelante. ¿Usted tiene pruebas de que altos funcionarios del gobierno podrían estar vinculados con el narcotráfico en Venezuela? Yo tuve 7 años en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por lo tanto, manejé mucha información. Ok, le repito la pregunta. ¿Usted tiene evidencias de funcionarios del alto gobierno que presuntamente estarían relacionados con el narcotráfico? Te repito, manejé y manejo mucha información. ¿Sí o no? Sí. Usted está diciendo que uno de los allegados del presidente Hugo Chávez lo llamó a usted para que usted favoreciera a un narcotraficante. Sí. ¿Quién más lo llamó? Carvajal, Rangel Silva. ¿Quién es Carvajal? Es el director del DIN. Rangel Silva, que era director de la EXIC. Baduel, que era ministro de la Defensa. El almirante Aguirre, que es el Estado Mayor Presidencial. ¿Y qué le decían exactamente? Bueno, que este era un buen muchacho, que por orden del presidente, que el presidente está muy interesado en ese caso. Que la colonia, para mí, en estos momentos, es el sal de la droga junto con Reverol en Venezuela. Por Puerto Cabello. ¿Cuál Reverol? ¿El director de la ONU? De la ONU.
O sea, el director de la ONA, de la Oficina Nacional Antinarcóticos, ¿usted asegura que estaría vinculado con narcotráfico? Es muy llave de Alcalá Colón. Pero usted tiene algún tipo de pruebas de eso que está diciendo, porque es grave, ¿no? Es grave, sí. Bueno, y no queda la mayor duda, o la menor duda, mejor dicho, de que pues aquí es una cuestión de corrupción tremenda, o sea, se están destapando una cantidad de situaciones que la gente pues ya posiblemente lo sabía, pero que todo estaba muy bien disfrazado, muy bien escondido. Tenemos también vía Skype a otra persona clave en esta situación. Ella es Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero, comisario condenado injustamente por los hechos del 11 de abril. Señora Forero, gracias por estar con nosotros. A mí me encantaría preguntarle, Sí, buenas noches a la señora Yajaira Forero, luego de haber visto esta entrevista un poco para que entiendan este caso. Dígame, ¿cómo se siente usted después de haber escuchado las declaraciones del exmagistrado, en donde se habló específicamente de los casos de los presos del 11 de abril? Sí, mira, buenas noches, Verioscar. En realidad es una gran indignación lo que nosotros sentimos al ver a una persona como esta, a este magistrado, que el día de hoy simplemente por el hecho de que la justicia venezolana le ha dado, o que como él dice, fue traicionado, ahora sí denuncia todo lo que venía sucediendo con la justicia venezolana y lo que nosotros los familiares de los presos políticos veníamos denunciando sobre cómo se manipulaban los expedientes para llevar a la cárcel a personas inocentes, como el caso de los comisarios Viva, mi esposo Lázaro Forero, Iván Simonovic, y los policías que fueron condenados injustamente a 30 años de prisión. Todavía continúan presos los 5 de los funcionarios que cumplen el 21, 9 años injustamente detenidos. Mi esposo salió con una libertad hace 6 meses, una libertad condicional, porque padece de un cáncer de próstata, y después de la lucha tan grande que dimos los familiares, de amenazar hasta con huelgas de hambre para que le pudieran hacer los exámenes para determinar así lo que sospechamos, que él tenía un cáncer. Es por eso que mi esposo ahorita está gozando de una libertad condicional. Es verdad, uno se queda sin palabras de todas las cosas que uno le quisiera decir al magistrado. Ahora, señora Forero, convalidó la sentencia, este magistrado convalidó la sentencia de 30 años con todos los vicios que venían ya de la condena de la juez Marjorie Calderón. Recordemos esta condena de 30 años, y él, como lo acaba de decir, él convalidó que los comisarios continuaran presos simplemente por haber recibido instrucciones. Señora Forero, perdona que le interrumpa, tenemos otra preguntita para usted, si fuera tan amable, porque se me está yendo el tiempo. Adelante. ¿Cómo toma, señora Forero, en parte de las declaraciones del magistrado? Él le dio un mensaje a los familiares de los presos políticos, asegurando que les envió el mensaje de tener fe. Les dijo que tengan fe al resto de los familiares. ¿Cómo lo tomó usted? Bueno, mira, yo simplemente le digo a él que yo siempre he tenido fe. Yo siempre he tenido fe que aquí en Venezuela se va a hacer justicia, y personas como él, personas sin ética, sin profesionalismo, personas que se presten a este tipo de delito, porque él ha cometido un delito siendo cómplice de todas estas manipulaciones en la justicia. Yo tengo fe de que él también, así como todos los que han manipulado a la justicia, van a pagar. Esa es la fe que yo tengo. Bueno, pues ahí la tenemos. Muchísimas gracias por esas opiniones. Es muy probable que usted esté colaborando con nosotros. El día de mañana tenemos un especial en el Opiniario. Tendremos todo lo relacionado con esta entrevista con el señor... y es algo importante también de acotar que en la página web de soytv.com usted también va a ver algunas imágenes, lo que no salió de la entrevista, un poco como el behind the scenes de todos estos detalles lo van a tener en la página web de soytv.com. Casos emblemáticos también fueron tocados allí, caso Banqueros, caso Globovisión, y es bueno conocer qué dijo el exmagistrado al respecto. Así que pues le recordamos a nuestros televidentes que será justo a la hora del Opiniario, a las 9:30 tiempo del este. Usted nos podrá ver a través de nuestra señal de soytv.com y a través de nuestras afiliadas.